Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con toda la fuerza, con toda la actitud, con todo el poder este audio entrenamiento para iniciar. Quisiera primero agradecer al ser más importante, a la persona por la cual estamos todos juntos, al ser maravilloso, a nuestro creador, a Papito Dios. También agradecer, por supuesto, al sistema educativo, al sistema de negocios Empresario Z que hace posible este tipo de entrenamientos y también a los creadores de la plataforma de la oportunidad RZ. Un agradecimiento especial a Judith Lonsoy y Zaida Ayala. Muy bien, vamos a entrar en materia, vamos a empezar. Hoy este audio se titula La mejor pregunta, que si te lo haces todos los días te acerca más al éxito en network marketing. Mira, la conversación que tenemos todos los días con nosotros mismos determina nuestros resultados. ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Qué es lo que constantemente conversamos con nosotros mismos? Y entre todas esas palabras, se dice que el 80% de la conversación que tenemos es con nosotros mismos. ¿Cómo es esa conversación? ¿Es una conversación empoderante? ¿Es una conversación limitante? ¿Es una conversación que te acerca a tus metas? ¿O es una conversación que te aleja a tus metas? Dentro de toda esa conversación hay preguntas que nos hacemos y esas preguntas filtran nuestros resultados. Esas preguntas nos ayudan a crear los resultados. Esas preguntas, aunque la hagamos inconscientemente, crean nuestra realidad. Pero si tuviera que elegir una pregunta, si tuviera que tomar una sola pregunta de todas las que nos hacemos, que podría ayudarnos a acercarnos a nuestro éxito, acercarnos a crear duplicación, acercarnos a crear un equipo sólido, acercarnos a crear grandes resultados en network marketing, pues esta pregunta invariablemente tendría que ser la siguiente. Pero antes de decirte cuál es esa pregunta, la mejor pregunta que te puedes hacer todos los días, quiero contarte una pequeña metáfora. Y es que este era un joven que tenía como trabajo, pues, tumbar un árbol. Entonces, él iba y cuando llegó al bosque, al árbol designado, se dio cuenta que era un árbol muy grande y de un tronco muy grueso. Era muy grande, entonces dijo, wow, esto va a estar complicado. Entonces empezó a tirar el primer hachazo en un punto. Después, con todas sus fuerzas, agarró y tiró el segundo hachazo en otro punto del tronco. Después, con todas sus fuerzas, agarró y tiró el tercer hachazo en otro punto del árbol. Y así. Y ese día terminó agotado. Ese día terminó frustrado. Ese día terminó cansado y no vio ningún avance. No vio ningún avance. Al día siguiente, igual, donde había más apertura, donde había generado un poquito de apertura en el árbol, dio un hachazo. Después dijo, no, este otro lado me parece que es más blando. Y dio otro hachazo. Y después otro más. Y se cansó. Y se cansó. Y eventualmente abandonó. No, es imposible. ¿Quién va a turbar este árbol? Casi ni cosquillas le he hecho. No, no hay forma. Yo renuncio. Mi cuerpo no da para más. Y en el mismo lugar se le asigna una tarea, la misma tarea, a otro joven. Y este joven se acerca al árbol y toma su hacha y en el mismo punto, en el mismo lugar, le da 5 hachazos. Regresa al día siguiente y en el mismo punto del día anterior, en el mismo lugar, le da 5 hachazos. Regresa al día siguiente, porque en realidad ni siquiera
terminaba el día agotado. Entonces vuelve al mismo lugar y en el mismo punto donde está golpeando le da 5 hachazos. Y repite la acción todos los días. Todos los días. En el mismo punto, en el mismo lugar, le da 5 hachazos. Todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo punto, le da 5 hachazos. ¿Y sabes qué pasó? Que eventualmente esa apertura, que primero era minúscula, indetectable, empezó a crecer, empezó a crecer. Y a los 3 meses, todo el árbol, que parecía imposible a primera vista tumbarlo, se vino abajo. Todos los días él se enfocó en una sola cosa: dar 5 hachazos en el mismo lugar. 5 hachazos en el mismo lugar, en el mismo lugar. Y esa fue la clave de su éxito. Mientras el otro se cansaba, le daba hachazos en diferentes lugares y terminaba el día agotado y sin ver ningún avance, este joven se enfocó en 5 hachazos en el mismo lugar. 5 hachazos en el mismo lugar. Y eso fue lo que le llevó a tener grandes resultados y cumplir con la tarea que parecía inicialmente imposible, porque era un árbol muy grande. ¿Y a qué nos invita esta historia? ¿Cuál es la reflexión que nos da esta historia? Que muchas veces queremos construir un resultado muy grande y vemos el rango esmeralda, el rango diamante, el doble diamante, el triple diamante, como ese árbol gigante, ese árbol enorme, que a primera vista quizás lo veamos muy lejano, quizás lo veamos como, imposible. Hay que tener suerte, hay que tener habilidad, hay que tener... Y nos inventamos excusas y nuestro diálogo interno empieza a traicionarnos porque lo vemos lejano. Sin embargo, lograr grandes resultados, al igual que este joven, que solamente se enfocó en una sola cosa, 5 hachazos en el mismo lugar, de la misma manera nosotros podemos lograr ese resultado grande, ese cheque grande, ese equipo grande, con 5 hachazos diarios. ¿Cuáles son tus 5 hachazos? ¿Y cómo lo interpretamos o lo trasladamos a nuestro negocio? Porque claro, en nuestro negocio no usamos hachas. La pregunta que te invito a hacerte todos los días y que te puede acercar a tus resultados es la siguiente. Anótala. ¿Cuáles son las 5 actividades más productivas que puedo hacer este día para acercarme a mi meta? Esa es la pregunta. Si todos los días tú te haces esta pregunta, todos los días, antes de dormir o al inicio del día, ¿cuáles son las 5 actividades más productivas que haciéndolas hoy me acerco a mis resultados? Yo te aseguro que tu mente se enfoca y crea ese resultado. Porque estás solamente a 5 hachazos diarios de lograr el éxito. Estás solamente a 5 actividades productivas diarias de lograr tu meta. Estás solamente a esas 5 decisiones diarias de acercarte a tu rango: diamante, doble diamante, triple diamante, titán. ¿Tú te imaginas? Solamente enfocarte en esas 5 actividades todos los días, todos los días, todos los días. Porque si apuntamos en el mismo lugar todos los días, vamos a derribar ese árbol gigante, vamos a alcanzar ese resultado gigante. ¿Cuáles son esas 5 actividades? Mira, yo te recomiendo estas 5 que son muy enfocadas en el tipo de negocio que nosotros tenemos.
porque para cada industria, para cada profesión, para cada especialización, estas pueden variar. Estos 5 hachazos pueden ser distintos. Sin embargo, si nos enfocamos en nuestro negocio, si nos enfocamos en nuestro crecimiento, esos 5 hachazos están muy relacionados con, uno, conocer más personas. 2, invitar a esas personas a conocer nuestra propuesta. 3, presentar nuestra propuesta de negocio. 4, involucrarlos y ayudarlos a tomar una decisión. Y 5, ayudar a conectarse al sistema a los nuevos. Ahí tienes 5 actividades diarias. Dependiendo de tu nivel de crecimiento, dependiendo del nivel que tienes con el equipo que tienes. Porque si estás empezando, quizá no tengas la 5ª actividad. Acomódalo a tu situación y todos los días hazte esa pregunta. ¿Cuáles son esas 5 actividades más productivas que si las hago constantemente, todos los días, me acerco a mis resultados? Y a lo mejor puede variar, porque de acuerdo a tu nivel, pues en algún caso podrías decir, mañana tengo un viaje. Mañana, una de las actividades más importantes es asegurarme que en el evento en tal distrito tenga gente. Mañana, una de las actividades más importantes es reunirme con mi socio y crear su plan de acción. Mañana, eso puede variar. Una que otra actividad puede variar, de acuerdo a tu nivel de crecimiento, de acuerdo a tu nivel en el cual te encuentras. Sin embargo, siempre, 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 hazte la pregunta antes de dormir. ¿Cuáles son esas 5 actividades más productivas que si las hago me acercan a mi resultado? ¿Cuáles son esas 5 actividades más productivas que si las hago me acercan a mis resultados? Y si vas a utilizar alguna técnica de prospección, asegúrate de utilizar la misma técnica hasta dominarla. Recuerda que en la metáfora, el joven cuando tiraba el hachazo lo daba en el mismo punto, lo daba en el mismo lugar, lo daba en el mismo espacio. De la misma manera, si uno dice, no, yo todos los días voy a contactar gente, lo cual está genial, pero un día utiliza un método, al día siguiente utiliza otro método, al día siguiente utiliza otro método, y al final se frustra. Elige una forma de contactar. Da el hachazo en el mismo lugar. En el mismo lugar. Ángel, y si no tengo la experiencia, y si todavía no sé cómo prospectar, cómo invitar, cómo presentar, cómo involucrar, felicidades. Bienvenido al negocio. Nadie nace sabiendo, pero la gran ventaja que nosotros tenemos es que contamos con el sistema Empresario Z. Así que si por A o B no tienes desarrolladas las habilidades productivas, pues una de tus 5 actividades más importantes va a ser aprender las habilidades productivas. ¿Y dónde las aprendes? En el sistema Empresario Z. Entra a empresarioz.com y con tu mismo usuario y contraseña de tu oficina virtual de RZ, accedes a entrenamientos, accedes a la información para que puedas hacer este negocio de manera profesional y puedas contactar, presentar, conocer gente, puedas involucrar, puedas cerrar y todas las actividades productivas de nuestro negocio. Líderes, nuestro negocio se reduce a una cosa, hablar con gente, hablar con gente. ¿Con cuánta gente hablas diario? ¿Con cuánta gente conversas diario? ¿Cuántas nuevas conversaciones inicias mes a mes? Eso es el resumen de nuestro negocio, eso es lo más productivo. Cuando coordinas con tu socio, cuando hablas con tu socio, cuando llamas a tu socio, cuando ayudas a tu socio, cuando hablas al prospecto, cuando conoces nueva gente, cuando invitas a nueva gente, cuando presentas a nuevas personas tu producto o tu negocio. Entonces, asegúrate que esas 5 actividades que te vas a proponer hacerlo diario estén este tipo de acciones. Hablar con gente. Tú enfócalo cómo va a ser, con quién va a ser, en qué circunstancia va a ser. Pero todos los días, antes de dormir,
escribe cuáles son las 5 actividades más productivas que si las haces te acerca a tus resultados. Sucede algo, si tú lo haces esto antes de dormir, tu cerebro se enfoca en esas 5 actividades y al levantarte tienes claridad. Tienes claridad de lo que vas a hacer en el día, tienes claridad de cómo empezar tu día, tienes claridad de cómo construir tu resultado todos los días. Así que yo te invito que si estás escuchando este audio en vivo, hoy mismo empieces, ni bien se cierre este audio, ni bien se acabe este audio, hoy mismo te sientes y escribas cuáles son las 5 actividades más importantes que vas a hacer el día de hoy. Y todos los días, en la noche, hazte la misma pregunta. ¿Cuáles son las 5 actividades más importantes que me acercan a mis resultados? Hazlo diario, enfócate diario y verás que lograrás grandes resultados. Porque el éxito no se logra de porrazo, no se logra de la noche a la mañana. Hay una frase que dice, alcancé mi éxito masivo de la noche a la mañana trabajando 20 años. ¿Qué quiere decir? Que en realidad de la noche a la mañana es un mito, todo se construye y se va a construir de una manera más enfocada si todos los días te haces la pregunta, ¿cuáles son las 5 actividades más productivas que si las hago diario me acercan a mis resultados? Utiliza esta herramienta, empieza hoy mismo, empieza ahora mismo y sigamos transformando vidas. Hoy me levanto de acero, con la frente en alto. No negocio con el miedo, si caigo me vuelvo motor. Escucho audios de certeza, me programan la visión. Cada frase me atraviesa, cada día soy más campeón. Soy más campeón. Soy más campeón. Siento el pulso en la sangre, ya no hay vuelta atrás. Mi mente rompe cadenas y me enseña a avanzar. Mentalidad millonaria Z, voy por más, voy por más. Mentalidad